Pon a grabar. Muy buenas noches, mi querido Martín Ochoa. Muy buenas noches, mi querido Juan Carlos Gómez. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Pues hoy tenemos acompañando acá el insomnio de los españoles, porque tenemos de Barcelona, de Madrid. Eh, Sí, ahí. Ojalá nuestro tono de voz los haga dormir un poquito. Sí, señor, así es. Y Bueno, les damos un saludo especial a todas las personas que nos acompañan en este espacio de los domingos 7 p.m. hora de Colombia. Y es un espacio para disfrutar del aprendizaje, más que del aprendizaje, como el darse cuenta que nos permite hacer la astrología, los procesos de conciencia, de darnos cuenta, de ayudarnos a crecer. Y pues con Juan Carlos nos disfrutamos mucho este espacio y hoy vamos con Mercurio. A ver, Juanca, Mercurio. Y cuéntanos. además, aprendiendo un poco también de esas tertulias, creo que esta es la sexta tertulia o conversaciones astrológicas para ponerlo en términos más mundiales y no en términos tan coloquiales. Estamos como seis, estamos aprendiendo de esta dinámica, estamos encontrando como la mejor forma de hacerlo. Hemos visto que de pronto tanto tiempo al aire no es una buena práctica ni psicológica, ni académica, ni pedagógica. Y entonces vamos a tratar de sintetizar y de hacernos unas conversaciones más concretas, más directas, de 45 minutos. Bueno, entonces listo. Mercurio en Aries. Bueno, Mercurio en Aries, vamos rapidito pues. Entonces, como sabemos, Aries es un signo cardinal de fuego. ¿Y eso qué implica? Que la comunicación, ¿qué es Mercurio? Cómo nos comunicamos, cómo pensamos, cómo procesamos la información. Mercurio en Aries es directo, es claro, es preciso. Inclusive el fuego en Aries puede hacer que el Mercurio, la forma en que la persona se expresa, puede quemar al ser tan directo. Eso no significa que sea grosero, sino que no va con diplomacia, sino muy dirigido a lo que necesita comunicar como lo siente, sin filtro. Sin Esa es una filtro. de las cualidades que presenta Mercurio en Aries, la capacidad directiva, de una manera, digamos que también confiada. Y puede ocurrir que la información que está transmitiendo la persona esté un tanto improvisada. A veces pueden haber problemas, o más que problemas, no quitemos la palabra problemas, sino más bien esa forma en que el fuego hace que la información salga tan directa indica que en algunas ocasiones la información no es precisa. Eso es uno de los cuidados que hay que tener con Mercurio en Aries, como en esa forma de liberar la energía tan directa, tan sin filtro, es muy positivo porque de alguna manera expresa de manera inmediata, pero también genera un reto y es tener el cuidado de darnos cuenta, los demás también piensan como yo pienso, los demás también entienden como yo comunico, o ese sería el complemento de Libra, escuchemos cómo lo necesitan oír los demás también o de qué manera podemos ser un poco más prudentes sin perder esa espontaneidad. ¿Tú cómo lo ves, Juan, mi De querido Juan? acuerdo, de acuerdo. Es que cuando hablamos de Aries tenemos que tener presente que hablamos de la primavera, de los inicios. La primavera no se pone a pedirle permiso a nadie para arrancar. O sea, es activa, dinámica, guerrera. Entonces, como Mercurio es como vemos, como pensamos, como analizamos y como nos expresamos, un Mercurio en ascendente o en casa uno o en Aries o un Mercurio en aspecto con Marte, pues da esta dinámica que tú hablas ahí tan concreta de directo, ¿sí? Sin filtro. Sin filtro, ¿sí? Entonces puede generar, digamos, muchos roces, ¿sí? Pero así como se enciende es como un fósforo, ¿no? Se enciende a toda, ¿sí? Genera un punto sin filtro, pero después también no tiene problema en, en decir, bueno, sí, me sobrepasé, o sea, no, ¿sí? Entonces se casa algunas peleas también. eh, Puede llegar a ser, digamos, a través de la palabra, un defensor de las víctimas también. Ujú. Eh, una mente muy activa, muy rápida, eh, unas ideas de iniciativas. ¿Cómo aprende Mercurio en casa uno?
sintiendo que es el primero, el héroe, el número uno, sintiendo que con su aprendizaje va a ser algo distinto, diferente. Pues mira, Antonio Nariño, que fue el hombre que tradujo los derechos del hombre, era de Aries con Mercurio en Aries. Y él fue la primera persona en América en la época de 1700, finales de 1700, que tradujo del francés los derechos del hombre. Y eso hizo que se incendiara en toda América el efecto libertario. A él se le llamó el precursor. Y Aries es eso, un precursor, un líder, el que, como tú dices, salta de primero. Puede ser que no sea perfecto, puede que incomode, pero tiene esa cualidad digamos, llamémoslo, transparencia, ¿no? Y lo que sí hay que tener, pues el reto que tienen las personas que tienen a Mercurio en Aries o en casa 1, a menos que hayan otros aspectos, estamos viendo solamente el planeta puntual, es la capacidad de aprender a tener en cuenta cómo reciben los demás la información, sin quitarle esa capacidad de autoafirmación. El exceso de autoafirmación va a limitar la posibilidad de una comunicación en doble vía, en un dar y en recibir. Sí, yo diría que es el que trae la semilla a través de la palabra, ¿sí? Muy Los bien. planetas en fuego, Aries, Leo, Sagitario, son unos pontífex con el cielo, llamémoslo, con el fuego. Entonces, esos planetas allí lo que traen es robar el fuego de los dioses para traerlo a través del Mercurio con la palabra, con el aprendizaje, con la enseñanza. Entonces, traen fe, esperanza, dinamismo o también traen furia, pero en todo caso traen romper algo que está muy quieto y muy estático. Un Mercurio en Aries quiere la novedad, la iniciativa, salir de una zona de confort, moverse, hacer, Y mover a los demás. mover a los demás también. Muy bien, vamos para Mercurio. Entremos con Mercurio en Aries, rapidito. Muy bien. Mercurio en Tauro. Sí. Aquí Así nos con vamos a Mercurio en dormir Aries en rápido. Mercurio en Tauro. Bueno, con Mercurio en Tauro, eh, toca ver a Martín Ochoa en su nuevo look de Tauro. Está ya Yeah. dos sofás, tranquilo, la chimenea en el fondo. O sea, eso Eso es Tauro. es Tauro. Sí, Tauro es el confort. Un Mercurio en Tauro Oye, es ¿tu vinito Mercurio. dónde está, Juan Carlos, por favor? Oh, ahora me puse de café, yo soy Ah, juicioso, hermanos. dale, ok. ¿Cómo es que está instigando ahí el alcoholismo? Yo no, no, no. Tengo a Luna Neptuno, pero no más. Pues con eso que estamos ahora, hermano, que cada vez que hay que entrar y salir de la calle hay que echarse alcohol, estamos terminando alcoholizados. Los que no tomamos alcohol no lo Por lo menos el esparcimos. aura queda alcoholizada allí. Sí. Bueno, un Mercurio es la forma como analizamos. Entonces, en el signo de Tauro, que es el signo de la vaca y del toro, ellos tienen 5 estómagos: panza, bozanete, libra, cuajar. Piensan y piensan y piensan, Rumean. entonces es rumian, rumian, ¿sí? Rumean. Entonces, se pueden quedar mucho en el mundo del pensamiento, ¿sí? Recogen información y la piensan, pero cuando ya toman una determinación son firmes totalmente. Entonces, los conceptos que recoge un Mercurio en Tauro son conceptos que se quedan ahí para toda la vida, que se fijan, ¿sí? Un Mercurio en Tauro también hace próspero, la prosperidad la trae por la palabra, por las ventas, es muy buen mercader, es muy bueno vendiendo, comprando, intercambiando. Como todo lo que está en Tauro y en casa 2 se monetiza, entonces tener un Mercurio allí, las ventas son una muy buena opción. Eh, Vivir de la palabra, ¿sí? Pueden ser profesores, pueden ser astrólogos vendiendo la palabra, Claro. ¿sí? Hacen un buen Eh, uso, una buena utilidad de la palabra por el elemento tierra fijo, ¿no? Tauro, tierra fijo. Tienen, ¿sabes qué he visto con un Mercurio en Tauro? Tienen un sentido de saber la información dónde va. Por eso es que rumean tanto, porque necesitan saber dónde encaja la información, que esa información preste un servicio útil, práctico y sobre todo, como tienen la capacidad de estructurar y acumular o rumiar,
podemos confiar en que su retentiva es muy sólida, su capacidad de comunicación es un poco parca en el sentido de hablar de manera muy concisa o precisa también, no necesariamente parca, puede ser parca o precisa, dice las palabras que se necesitan y veo que hay una, digamos, un reto para Mercurio en Tauro es a veces le cuesta abrirse a comunicaciones que no maneja o que son nuevas. Por eso Escorpio al frente le enseña eso, dice, esa capacidad de estar así como tan confinado, por decirlo de alguna manera, en lo que maneja, en lo que es sólido, pues debe abrir esa puerta, debe salir del búnker. A veces Tauro se vuelve como un búnker, demasiada seguridad y solidez en uno mismo, pues no hay contacto con el mundo. Entonces, para Mercurio en Tauro es conveniente, sobre todo ahora que está Urano en Tauro, empezar a abrirse a nuevas concepciones de la vida. Te pongo un ejemplo, Juan. En estos días atendí a una persona que se fue a un país extranjero, su esposo está allá, es de Tauro, tiene a Mercurio en Tauro en la casa del trabajo. Aquí en Colombia dirigía una empresa de marketing digital en el nuevo país donde está. Va a dirigir una empresa, va a trabajar en una empresa de marketing digital, pero la diferencia es que aquí ella dirigía y allá director o responsable equivale a una persona que es también hábil en el manejo del marketing digital y ella no lo conoce. Mercurio en Tauro es abra su mente, o sea, no necesita votar lo que trae, pero necesita actualizarlo, Urano. Eso es una de las tareas de Mercurio en Tauro, tener conciencia de que si se encierra demasiado en lo que es seguro y conocido para ella, pues cierra el contacto a la posibilidad de otros que piensan o comunican distinto o le vienen a dar un mensaje diferente. De acuerdo, es que Urano está haciendo de las suyas con los pobres Tauros, porque ¿qué hace Tauro? Tauro recoge una información con Mercurio allí, ¿sí? Y la vuelve inamovible, la vuelve un constructo, un anclaje, ¿sí? Y Urano pasando por allí le está diciendo, hay que renovar las ideas, cámbiate de gafas. Seguramente todas las personas Ah, Tauro perdón, en de este cambio de momento, gafas. sí, todas las personas Tauro en este momento están poniéndose unas gafas distintas, más tecnológicas, más colaborativas, donde está rompiéndose un esquema, algo inamovible que tenían dentro, ¿sí? Ahora, mm, esta charla de astrología no se trata solamente de ir viendo planeta por signo, es que todos tenemos de alguna manera a Mercurio interactuando con Venus o interactuando con la casa 2, o es decir, esta información también le sirve no solamente a la gente que tiene a Mercurio en Tauro, a Mercurio en Tauro en casa 2, sino a los aspectos de Mercurio, ¿sí? Con Venus. Correcto. Ahora, como es la casa 2 y es Tauro, que es lo que monetiza y genera dineros, genera valores, ¿sí? Que representa también tener a ese volátil Mercurio allí, pues una necesidad de tener dos ingresos, dos trabajos, dos profesiones, ¿sí? Ingeniero de sistemas, astrólogo, psicólogo, ¿sí? Es decir, varias formas de recibir también ingresos, varias formas que da valor internamente al ser humano. Los planetas que están en Tauro es lo que nos da sentido de seguridad, de firmeza, de lo que soy, de mi estructura. Muy bien, Mercurio en Géminis, signo mutable de aire. Entonces, ustedes están viendo que para poder interpretar los planetas es muy bueno tener el fondo del signo, y el fondo del signo es a qué cruz pertenece, cardinal, fija, mutable, y qué elemento se manifiesta en ese signo, porque la cruz nos indica el qué es lo que hay al fondo, y el elemento, el cómo. Mercurio en Géminis, en su salsa. ¿Qué significa? Comunicación fluida, rápida, curiosa, versátil, capacidad de poder entender rápidamente qué comunica el entorno, qué necesita el entorno. Entonces eso lo hace ser muy curioso, muy versátil, muy capaz de inclusive llevar la información de un lugar a otro, de poder generar interconexión a través de la comunicación mutable y aire de las ideas, de las palabras, de los contactos. Hay profesiones donde, por ejemplo, una persona que hace en un consultorio, por ejemplo, que tiene que recibir las llamadas de muchos consultantes y a la vez hace de puente entre el público y las personas, ella hace de mediadora. Entonces es una tarea muy compleja
que un Mercurio en Géminis cumple muy bien porque tiene esa versatilidad de poder estar hablando en varios canales, distintas informaciones, y son informaciones muy rápidas. Por eso se dice también que esa información puede llegar a ser superficial o leve, porque son informaciones que se requieren para el momento, no para por allá después a 20 años, es para allá. ¿Qué necesita Sí, aprender un Mercurio ahí en Géminis? Profundidad, coger ciertos temas, aprovechando esa versatilidad. Entonces la idea es, bueno, ¿cómo podemos hacer para que esa versatilidad pueda aprender cosas que en el tiempo se conviertan en visiones profundas? Y es justamente en ese sentido lo que le aporta Sagitario a Géminis, que dice, ya que tiene esa capacidad, empieza a profundizar en una línea de conocimiento o de información para que no sea algo solamente de momento, sino muy profundo. sí, de acuerdo. De acuerdo. Un signo doble o común necesita interacción. Géminis es el signo del mico. Pregunta, dice, hace. Un Mercurio allí es un niño que está preguntando de todo un poco. Ese Mercurio está en su territorio, está dignificado, está en su casa. Entonces lo hace muy inteligente, muy capaz, muy asertivo, como veíamos en la sesión pasada de cómo Mercurio era muy inquieto, que desde la cuna se salió a robarle las vacas al hermano, a contar versiones de los hechos distintos. Ese Mercurio en casa 3 necesita estar aprendiendo todo el tiempo. Es muy Eh, versátil, ¿no? Sí, muy versátil. Multitarea, como tú dices. Sí, Sí, además la mente en multitarea. varias cosas. Sí. Lo que más le tiene temor a ese Mercurio allí es que lo aten, que lo capturen, ¿sí? Mm. Una Pero de, además es muy sagaz para eso, para no dejarse capturar nunca. sí, una de las habilidades, al aprender rápidamente cómo funciona, cómo piensa y cómo funciona el entorno, una de las habilidades que aparece en Mercurio en Géminis es la capacidad de aprender idiomas. Literal, literal, y de hecho tienen muy buen oído y buena capacidad de reproducción para producir el idioma tal como lo escuchan o se habla, pero cuando hablamos de idiomas también es cómo piensa la gente, cómo es la cultura de ese espacio y rápidamente conocer y adaptarse y funcionar adecuadamente en esa comunidad. Eso es una de las habilidades que tiene ese La Mercurio adaptable, maleabilidad, la maleable. adaptabilidad, sí, Sí. adaptabilidad. Em, es un Mercurio que necesita hablar, compartir, decir. Si le tapan la boca salen avisos, si les tapan los avisos se mueve con las piernas. Es decir, es también muy imitador. O sea, un Mercurio en Géminis puede recoger del medio ambiente, aprender a través de la imitación. Sí, es Una un, pregunta que nos hacen sí, aquí global de todos los signos es qué pasa con los planetas en retro cuando están en los distintos signos, ¿no? sí. Entonces, retro significa mirar hacia adentro. Cuando uno nace con un planeta en retro Ah, como Juan Mercurio, Carlos, súper. Y no es ¿sí? negativo como nos cada rato vemos en la red. Uy, Mercurio retrógrado, qué malo. No, Sí, no, aquí no hay bueno o malo, hay sí, no. conciencia y energía. Entonces, sí. Además, si tú naciste con Mercurio en retro, Mercurio progresado, mínimo en 15 o 20 días, o sea, en 15 o más, mejor dicho, más allá de 15 años, no va a estar en retro, va a estar directo. Hay que mirar entonces a nivel de la progresión, en qué momento se pone directo y ahí vas a ver que se destraba un poco el tema de no estar tanto hacia adentro, sino de empezar a ser más expresivo, más liberador. Eh, los planetas en retro lo que hacen es que trabajan a nivel interior, buscan recrear internamente, reevaluar, ¿sí? Seguramente con Mercurio en retro, de pronto ha habido problemas de comunicación en los primeros años, de expresión. Decía, quiero tetero y me arropaban y quería era que me sacaran. Es decir, es como, digo, ay, me tienden set. Voy a saludar a nuestro querido amigo, compañero, colega, maestro Jorge Serrano, que está aquí Ah, conectado y nos Jorge. hace un comentario desde México. Te queremos mucho, Jorge, te valoramos mucho, te honramos. Dice, la inquietud también se debe a que en Géminis alcanza su máxima velocidad, 2 grados 10 minutos de avance por día. Sí, Jorge, muchas gracias por tu comentario tan preciso, tan sabio. Y bueno, Jorge es Géminis, ¿no? Jorge es Géminis, Géminis.
Jorge es el que ha convocado, miremos el ejemplo de Géminis, precisamente, es el que convoca, une la necesidad con lo que se necesita, con lo que aporta, ¿sí? Por ejemplo, él es el creador del Congreso de Astrología en México, en Astrome, En Astrome, eh, sí, señor. y él es una persona que convoca en todo este proceso y es el encargado como de hacer, de hacer sociedad frente al tema. Sí. Sí, esa es una de las características de Mercurio en Géminis, la capacidad de unir muchos lenguajes, ¿no? Y en el caso de nuestro amigo muy querido, él tiene la capacidad de convocar varios astrólogos, es amigo de astrólogos en distintas partes del mundo, le place sentarse, bajarse en un avión en París y devolverse para Buenos Aires, y después resulta en Colombia, después resulta en México, Puro Géminis. puro Géminis, puro El mensajero campeón. de los dioses, papá. Sí. Bueno, entonces ahora nos vamos con Mercurio en en Cáncer, el segundo signo cardinal de agua. ¿Cómo funciona ese Mercurio en Cáncer? Es bien interesante poderlo ver. ¿Cómo funciona? El motor de Mercurio en Géminis es la emoción, es la fuerza, el impulso emocional, y ese impulso nace de la sensación de pertenencia a una comunidad que puede ser la familia o con lo que él se identifica. A veces puede ser un tanto defensivo. ¿En qué sentido? En que defiende su territorio, su familia o lo que considera su núcleo, pero lo vuelve un líder también en la comunicación, pero se moviliza por emociones. En algunos casos puede ser un tanto reservado, en el sentido de sopesar bien qué emoción libera, pero es la energía que tiene Mercurio en Géminis, en Cáncer, perdón, tiene una capacidad en un momento dado de liberar lo que siente la persona con mucha fuerza. Entonces puede mover, puede en alguna medida determinar lo que necesita una comunidad, o lo que él considera que necesita una comunidad. ¿Qué podría limitar muchas veces su comunicación? Ese es el reto que tiene cada Mercurio en cada signo y cada planeta en cada signo. Que de alguna manera, si la emocionalidad se desborda, pues lo que va a comunicar es como un gran agobio. Y por eso al frente está Capricornio, que es signo de tierra, que dice, véalo de manera pragmática. Todo ese contenido emocional necesitamos que se plasme de manera objetiva, concreta, cierta y en profundidad, que no sea comunicar la emoción del momento, entusiasta o desbordada de dolor, sino decir en concreto en el tiempo para qué es esa información, qué uso se le puede dar. Pero en Bueno, principio, la fuerza emocional de Mercurio en Géminis es muy poderosa y tal vez es un tanto reservado, pero no quiere decir que no hable. ¿Ves? mm. Es que Mercurio en casa 4 o en Cáncer tiene que ver con Mercurio, los aspectos de Mercurio con la Luna. Y Sí, cómo expresamos a Mercurio con la Luna es, Mercurio, hay un discernimiento, hay un entendimiento, hay un aprendizaje. Entonces, ¿qué necesita Mercurio Luna o Mercurio en casa 4? Aprender a decir qué necesita, qué quiere, qué hay en su interior. ¿Sí? Un Mercurio en casa 4 necesita también eh, decir, aprender a definir su necesidad y aprender a concretar también en muchos hechos cómo decido tener una dieta, una forma de hacer las cosas, una vida íntima, personal, ¿sí? Pero cómo poderlo estructurar, hablar, decir, hacer. Eh, Como la casa 4 representa también el hogar, la familia y la casa, un Mercurio allí puede significar también que los afectos solamente iban hacia lo que se necesitaba. Eso es Luna en Virgo, o un Mercurio en casa 4, ¿sí? Que es como, me quieren solamente por ser efectivo, eficiente, por expresar las cosas. Un Mercurio puede también significar cierta frialdad en los afectos que se recibieron en la casa, en el hogar, eh, como solo lo necesario, solo lo indispensable y no más allá de lo necesario, ¿no? sí, hay una fuerte
comunicación emocional, ¿no? Tenemos que tener en cuenta el elemento agua es emoción. Entonces aquí la inteligencia emocional para los que tienen a Mercurio en Cáncer es muy importante, porque lo que van a transmitir son emociones. El motor de la comunicación que tiene Mercurio en Cáncer es qué siento, cómo lo siento. Entonces de esa manera lo transmite y puede entusiasmar desde la emoción, pero también para poder captar, porque digamos, vamos a enseñarle a un niño que tiene a Mercurio en Cáncer, necesitamos darle la sensación de hogar. Y no a un niño, este niño grande también, necesita sensación de hogar, necesitas contención emocional, y el aprendizaje aquí no sería por memoria de aprenderse las cosas, sino de contenido emocional, es agradable, es imaginativo, ahí está la luna en Cáncer, entonces necesito verle como una sensación de imaginación, de sentimientos bonitos, para que esa memoria entre, para que esa información entre y penetre en ese Mercurio en Cáncer. Ahí estaban diciendo, por ejemplo, Olga Lucía está diciendo, en casa 4 buenos para los negocios inmobiliarios, sin duda. Sin duda, Elsa Lucía, totalmente. Para negocios inmobiliarios, temas de hogar, ¿no? Temas de negocios de hogar, si lo vamos a ver en lo pragmático, completamente. Todo lo que hay en Cáncer también es muy poético y muy romántico, ¿no? Y con un Mercurio allí da también, digamos, dones de poesía, de magia, de una expresión más poética, ¿no? Sí. Bueno, pasamos a las 5. Bueno, Uy, sí, hermano, que nos quedamos ahí en las primeras 4. sí, ya, ya. Bueno, mucho Mercurio, vamos a ver. Mercurio en Leo, vamos a ponerle a Mercurio en Leo. A ver, Juanca, Mercurio en Pues Leo. Vamos a ver. la casa 5 o Leo tiene que ver con el Sol. ¿Y qué es el Sol? El Sol, fijémonos cómo es la estrella de nuestro sistema solar. Está siempre en constante explosión, ebullición, dando luz, calor, fuente, vida. Es el propósito, es el inicio, es la fuerza, es el héroe que está allí. Entonces, con Mercurio, quiere decir que la palabra, la expresión, tienen fuerza, tienen poder. Ruge un Mercurio en Leo, ¿sí? Necesita ser visible en lo que se dice, lo que se habla. Lo peor que le puede pasar a los planetas en casa 5 es ser uno más del montón. Un Mercurio en Leo necesita tener unos apuntes buenos, visibles, novedosos. Lo que está en casa 5 necesita también ser cultivado como el sol. Necesita ser, digamos, explotado, darlo a luz. ¿Sí? Un Mercurio allí puede ser muy creativo con la palabra, con la expresión, puede ser un gran profesor, un gran maestro. Mm, también que moral, también hay allí lealtad. Es un signo fijo, Leo, de fuego. Entonces el fuego es radiante, ¿no? Y al ser fijo, es una energía que se comunica a través de la comunicación de manera vigorosa y muy estable, muy, como dices tú, yo creo que es un muy buen concepto. Es un rugido. No es una comunicación que pase inadvertida, sino que tiene de fondo una especie de calidez. A ver, Leo es dramático. A Leo le gusta llamar la atención porque es el centro del universo, es el centro, es el sol, el signo arquetípico de Leo. Entonces la forma de comunicar está muy, digamos, matizada por una actitud teatral, por una capacidad histriónica de alguna manera de poder llamar la atención sobre sí mismo y sobre el mensaje que comunica. Y el elemento fuego tiene la capacidad de entusiasmar a otros, de mover, de incitar a través de la palabra o de la información que se comunica, de poder llevar a esa información a movilizar. El fuego determina, no importa qué planeta sea, los signos de fuego determinan lo que ocurre. Y eso hace un Mercurio en Leo, determina. ¿Qué implicación tiene o qué aprendizaje tiene? Al frente está Acuario y le dice, necesitas comunicar dentro de un contexto más holístico, más global, no eres el centro del universo, hay otras opiniones y es importante que esas otras opiniones sean vistas de una manera abierta, al igual que en Tauro, en todos los signos fijos vamos a tener un reto que es abrirnos, porque la necesidad de seguridad hace que la persona se encierre demasiado.
Y en el caso de Mercurio en Leo es lo que yo digo es la última palabra o es lo que es y es lo que necesito que me mire. Pero si lo contextualizamos en Acuario, que es elemento aire fijo, dice, pero hay un universo, hay muchos Mercurios y no solamente en Leo, y hay la posibilidad de conectar con otras informaciones que pueden ser complementarias a la que tú tienes. Entonces ese sería el reto para Mercurio en Leo, al igual que en el signo fijo de tal, abrir los paradigmas de seguridad para poder confiar en una información que viene de afuera. No necesariamente tienen que acogerla, pero sí estar un poco más abiertos y flexibles a que hay otras informaciones, otras posibilidades, aunque no compartan propiamente lo que se les está diciendo. Ruge de día para que no ronques de noche. Sí. Hay mucho deseo de reconocimiento en Leo, ¿no? Eso no está ni bien ni mal, es lo que es, simplemente. Eso es, digamos, aspectos también Sol-Mercurio. Hay un aspecto que se llama combustión, cuando está muy cerca el Sol de Mercurio. Se dice que el Sol-Mercurio está combustionado. Yo pensaría que realmente hay una necesidad de expresar la voluntad y que si más bien hay otros aspectos como de Neptuno en donde me siento que no debo ser lo que soy o que debo tener contento a todo el mundo, ahí se apaga. Pero por más cercano que esté el Sol Mercurio, es un Sol Mercurio. Entonces, anímate a expresar tu verdad, tu forma, tu expresión, tu individualidad. Bueno, Mercurio señor, en Virgo. A ver, Juan Carlos, hagámosle homenaje a Virgo, hermano. ¿Usted dónde tienes a Mercurio? ¿Ah? en Virgo. Bueno, entonces me callo y te escucho, a ver. Bueno, el tema de Mercurio en Virgo, Virgo es el símbolo que rige el nivel del cuerpo, los intestinos. ¿Qué hacen los intestinos? Recogen lo que sirve, nutrientes, minerales, vitaminas y expulsan lo que no sirve. Un Mercurio allí necesita en todo nivel estar siempre haciendo esa síntesis, ese análisis. ¿Qué sirve, qué es útil, qué es contundente, qué es práctico y qué no sirve y qué expulso de mi vida? Relaciones tóxicas, expulso de mi vida, eh, trabajos tóxicos, los expulso, o eh, vivencias y a nivel de clóseres y de mesitas de noche y todo, ¿qué estoy usando y qué no uso para hacer una limpieza? O sea, Mercurio en Virgo hace un discernimiento de aquellas cosas que son prácticas, útiles y que nos sirven. Otra palabra clave para Virgo es la usabilidad de las cosas. La Virgen no está dada para quedarse virgen pura y casta toda la vida. La Virgen está dada para ser mujer en sí misma, en toda su expresión. Entonces, de la misma forma, un Mercurio allí busca y expresa sus virtudes, sus talentos, no los deja guardados para quién sabe cuándo, sino es la vida es ahora, en este instante, cómo me uso, cómo saco las virtudes, los talentos, las potencialidades y las pongo en práctica. Eso para mí sería un Mercurio en Virgo. Si hay una palabra clave en los signos, ¿no? Hay muchas palabras clave y una de las palabras clave de Virgo es analizo. Un Mercurio en Virgo tiene una gran capacidad de análisis, de precisión, de saber dónde va la información, cómo se usa. Es muy lógico, analítico, a diferencia o no lo llamemos a diferencia, digamos, lo diferencia de Mercurio en Géminis, más bien, que el Mercurio en Géminis es muy hábil, muy sagaz, muy rápido. El Mercurio en Virgo profundiza, analiza, clasifica, ordena. Y entonces la persona que tiene a Mercurio en Virgo es muy hábil con la información y en la forma en que utiliza la información hacia los demás y hacia sí mismo es de manera pragmática, con un sentido, como dices tú, de utilidad, de servir para algo concreto, para algo viable. No son pajaritos en el aire, sino cosas muy concretas. Se les pueden asignar tareas donde se requiere el análisis, la precisión, la objetividad de una manera muy confiada. A veces asume una actitud que tienen que revisar en general en Virgo y Mercurio en Virgo, crítica. Pero el criticar no está mal porque justo en Virgo se ven los detalles, sino ¿qué puede obstaculizar a Mercurio en Virgo? El exceso de crítica y perfeccionamiento, de que todo esté perfecto. Entonces eso lo limita.
Por eso el signo que está al frente, que es Piscis, le dice a Virgo, en el no orden, en el no control, también se puede funcionar. Y eso es algo que teme Virgo, de no tener bajo control y asegurado y clasificado dónde están las cosas. Una habilidad, como es un signo mutable, es poder coger varias ideas o informaciones y poderlas enlazar de una manera bastante coherente. Eso es una habilidad. Por ejemplo, yo conozco un amigo que es astrólogo, psicólogo, ingeniero. ¿Y qué más, Juan? Le gusta mucho ayudar a todos los compañeros que necesitan. Ayúdeme, Juan, por favor, que no sé hacer la conexión por internet. Mucho gusto, aquí estoy. Esa habilidad es la capacidad de servicio, muy serviciales. Y lo único que yo diría es, yo no te estoy echando aquí cosas, ¿no? Sino estoy hablando de Mercurio en general. Es el Mercurio ya en Virgo. En Virgo, eso no es Juan Carlos, no mentiras, por molestar. Sí que de pronto cuando tratan de ver los detalles se pueden limitar mucho. O sea, partamos de una cosa acá. Las cualidades de un signo, cuando se exageran o se hiperfuncionan, se pueden convertir en limitaciones. Es como la sal que se le echa a la sopa. Si le echamos demasiada sal, queda salada. Y si no le echamos sal, queda un poco desabrida. ¿Ves? Entonces hay que saber cómo modular. Y por eso el signo que tenemos al frente en Virgo, todo se vuelve un análisis cuadriculado cartesiano. Está el elemento agua de Piscis que dice, dilúyase, confíe, tenga fe, casi nada. Decirle a Virgo, Bueno, tú que tienes hermano. el mundo así bien planificado, oye, ten fe, suelta y ten fe, pues eso es un señor reto, pero eso es parte de la integración, que no Por quiere eso, decir, ¿ah? por eso el amor de mi vida es una Piscis, hermano. Ah, mira, interesante, ¿no? Con eso te ayuda, diluya, suelte, confíe. Bueno, muy bien. Pasemos Bueno, rápidamente a Mercurio en Libra, que esto ya se volvió personal. Y con Mercurio en Virgo te vamos a sacar hasta la última información. mira que la última cosa que vale la pena tener en cuenta con Mercurio en Virgo es cómo se puede quedar viendo el árbol, el árbol, el árbol Y la y no ve el hojita del bosque. árbol. Y la pues, sí, El sí, especialista del especialista. sí, 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 tenaz. Pero un Mercurio en Virgo es profundo. Eh, digamos, la Mente diferencia práctica, ¿no? Una mente muy práctica, entre pragmática, práctica, útil. mm, listo. Bueno, Mercurio en Libra, don Juan. diplomacia, papá. Es La una diplomacia. energía cardinal, ¿no? O sea, hay poder, poder del aire. El aire es comunicación, ideas, interacción. Son personas con mucha capacidad de comunicación, de alcance en la comunicación. Generalmente no tienen el temor de quedar como escondidos, sino que se lanzan a informar, a interactuar con las ideas, con la gente, pero tienen algo que se le dice de Libra es que interactúan, hacen un gran movimiento y de pronto se fueron, se perdieron, es el aire. Y además energía cardinal es muy móvil, muy volátil en la información. Pero no es que no genere un movimiento, sino lo que podría llamarse como falta de compromiso en realidad es la energía cardinal del aire significa movimiento, interacción y rápidamente originar con esa información algo. Entonces vamos a ver a las personas con Mercurio en Libra interactuando en grupos, aportando información, tomando información, compartiendo información. Son muy hábiles en ese campo. Son muy hábiles y además tienen, al estar en Géminis, perdón, en Géminis no, en aire, En aire, en en Libra. Géminis Ujú. comunica como la información del momento, en Libra no, en Libra ya hay contextos más elaborados, más definidos, porque tiene que ver con el contacto con la gente con la cual la información que va a transmitir o que necesita recibir tiene resonancia con la persona. Entonces hay una capacidad de discriminación para saber qué tipo de personas o de contextos donde la información que está buscando se encuentra o la que puede transmitir. También allá tiene un receptáculo. Sí, es que Libra es la balanza del equilibrio, entonces un Mercurio allí, digamos que puede entender las dos posiciones opuestas, entonces Sí, es la conciliación nata. Entonces pueden ser unas personas muy hábiles en encontrar puntos de encuentro entre dos personas o entre dos situaciones que están diametralmente opuestas.
Sí tiene una capacidad también por Venus en Libra, el arquetipo de Venus en Libra es tener una comunicación diplomática, armónica, de concertación, ¿no? De poder llegar a acuerdos. Son personas, a ver, si no hay otros aspectos en la carta, si hacemos siempre esa salvedad de poder concertar, de poder llegar a, a facilitar acuerdos. Eso es una de las características que encontramos en Mercurio en Libra. Hay un equilibrio como entre la información también y la objetividad. Y tal vez el signo de Aries, que está al frente, le dice, afírmese, porque tratando de llegar a mucho acuerdo y mucha comunicación concertada, se puede de alguna manera dejar llevar por lo que el entorno necesita y hay que balancear. Por eso Aries está al frente que dice, yo soy, yo soy. Para equilibrar en Libra se requiere que el platillo del yo también esté en armonía, se ha tenido en cuenta. Fíjate cómo los planetas que están en Libra, sobre todo cuando hay muchos planetas, hay una necesidad de traer equilibrio a todo, ¿no? A todo. Entonces un Mercurio en Libra, si entra a una reunión donde todo el mundo está hablando de derechas, él inmediatamente empieza a hablar de izquierdas para poder traer equilibrio, así no sea de izquierdas, ¿sí? Es Sí. decir, si hay una posición muy extrema hacia un polo, él inmediatamente va a buscar la forma de dar una visibilidad al otro polo. Nos fuimos a Mercurio en Escorpio, don Juan So, Carlos Gómez. ¿lista la careta? ¿Lista los tanques de oxígeno para sumergirnos? Ah, bueno. En Escorpio. Precisamente están dando en un punto clave la profundidad emocional de Escorpio, porque es un signo fijo que busca la seguridad en el elemento agua de Plutón y de Marte es muy intensa. Entonces la seguridad es emocional. Entonces es un Mercurio que observa, que analiza, que sopesa, que mira en términos de seguridad, qué expresa y cómo lo expresa. Los signos de agua tienen una característica y sobre todo con Mercurio, con la Luna, con los planetas del contacto y la comunicación, que comunican no solamente verbalmente, sino con un cierto apasionamiento, cierta calidez emocional o con cierta frialdad. Incluso a veces comunican sin hablar, se les ve en la cara o se les nota en los ademanes, dice, uy, ya, se cerró. Escorpio es un signo fijo y entonces muchas veces Escorpio se está defendiendo. Por eso se dice que Escorpio parece un detective, porque dice, este que está Es un moviendo tal detective. cosa y aquel que dice tal otra, y eso como, ¿qué es lo que está pasando por ahí que puede ser peligroso para mí? Entonces proyecta afuera, Escorpio proyecta afuera mucho de su inseguridad. Eso es bueno saberlo para los planetas que hay en Escorpio. La proyecta sobre el entorno. A veces tiene razón, otras veces no tiene razón. Por eso el signo de Tauro, que es el complemento aquí en Escorpio, le dice, yo tengo confianza, yo tengo estima, yo tengo certeza, yo tengo arraigo. Entonces este Mercurio, cuando comunica, no es que no habla, habla con intensidad emocional, con una fortaleza emocional o con una gran inseguridad emocional. También puede sacar el aguijoncito y picar. Como Una me dice gran una amiga, yo también profundidad. tengo mi aguijoncito, dice, Eh, refiriéndose a Escorpio. Es que detrás de Escorpio, hermano, está el alma selvática. O sea, casi nada. Esa que nos defendió en la jungla cuando, para que no nos comiera el tigre. ¿Sí? Entonces, en Escorpio, digamos, hay una autodefensa que es un poco paranoico. O sea, cuando uno entra a la naturaleza, uno no ve que el pajarito le cantó aquí al lado. No, todos están atentos a que hay una boca más grande que me va a comer. ¿Sí? Un Mercurio en Escorpio tiene un cierto olfato a cosas que están ahí subterráneas, ¿sí? Y las puedes llegar a destrabar. Por supuesto, como dices tú, también puedes llegar a ser mucha inseguridad en el tema, ¿sí? Pero también con Escorpio hay algo de lo profundo, algo allí, ¿sí? Eh, un Mercurio en Escorpio, pues su comunicación puede ser de vida o muerte también, porque tiene que ver con la casa 8 y Escorpio. Entonces es como o todo o nada, o aprendo o no aprendo, o son amigos o no son amigos, o son hermanos o no son hermanos. Muy radical también, ¿no? Son posiciones muy extremas, pensamiento dicotómico que se llama en psicología, ¿sí? La presencia de Plutón en Escorpio arquetípicamente le da a Mercurio una profundidad impresionante en la investigación y en la investigación de los mundos internos, ¿no? De hecho, he También. visto cartas de muy buenos
terapeutas o hipnoterapeutas que tienen la capacidad de movilizar el inconsciente con Mercurio en contacto con Plutón o con Mercurio en Escorpio. Es una capacidad de ir al fondo, de investigar, de mirar como un detective, qué es lo que hay en la esencia de la esencia. Esa capacidad existe y es muy valiosa, porque también tiene una cualidad Mercurio en Escorpio, es la capacidad, como es un signo fijo, no pasa rápidamente, sino que le gusta detallar y es escrupuloso en lo que encuentra, lo clasifica, sabe dónde va. Es un signo fijo, sobre todo previendo que da certeza o seguridad que esa información es predecible para algo y esa inteligencia y esa destreza está muy teñida de del estado emocional de la persona, porque es Escorpio, entonces es pasión intensa por el conocimiento, profundidad, o un estado de esos, una tormenta, un ciclón emocional de esos terribles, también puede ser usada la información de manera muy apabullante, o también a veces cierran la comunicación, se callan, pero el entorno siente el impacto, o sea, eso no pasa desapercibido, se hace notar. El otro tema con Mercurio en Escorpio es que a mí que no me vengan a hablar de reinas, de banalidades. Yo necesito hablar de vida, de muerte, de De cosas intensidad. intensas, ¿sí? Y por supuesto es el Sherlock Holmes del zodiaco. O sea, si tú tienes un Mercurio en Escorpio cerca en tu familia, no te pongas a decirle verdades a medias. Cuéntale la verdad si sea fea, Sí, porque él te va a descubrir porque te va a descubrir. sí, eso es así. Bueno, vamos para Mercurio en Sagitario, mi querido Juan Carlos. Sí, la ¿Sí? mente divina. La mente divina. Los Bueno, alfiles del zodiaco, hermano, los alfiles de la divinidad que están dados en este mundo a esos sagitarios para ponerse de forma inconsciente a dar un puente entre el cielo y la tierra. O sea, un Mercurio en Sagitario analiza símbolos, tiene una mente para entender cosas de los mitos, de los cuentos. Como decían, los cuentos están dados para que los niños duerman y para que los adultos despierten. ¿Sí? Un Mercurio en Sagitario nos puede dar esos símbolos, esos sueños, esa interacción con un más allá. si hay una conexión de Mercurio en Sagitario que es mutable, el fuego mutable, entonces siempre está buscando, así como Escorpio busca la información más adentro, escondida, Mercurio en Sagitario está buscando la información más lejana, la última verdad, para después de encontrarla decir, ahora voy por la última próxima verdad y la última próxima verdad. Entonces tiene una comunicación muy abierta, muy amplia, muy tolerante en general. A veces puede haber dogmatismo en Mercurio en Sagitario, precisamente por creer que la información que encontró es la última verdad de todo el mundo. Ese es un gran aprendizaje en Sagitario y es bajarse del pedestal y decir, hay otras informaciones, eso le enseña a Géminis, hay otras formas de ver el mundo, hay otras percepciones de la realidad. O sea, Géminis le enseña a Sagitario que el mundo es multidiverso, pero en Sagitario, con un Mercurio en Sagitario, vamos a encontrar una persona que está mirando a largo plazo, está anticipando lo nuevo. He visto muchos casos con Mercurio en Sagitario donde la intención de esta persona cuando se le está hablando ya está anticipando adelante. Eso hace que a veces no estén presente porque está. Y lo otro es que manejan varios canales de información. Está hablando contigo, pero está pensando en las estrellas, está pensando en otro tema, como si tuviera varias flechas, pero tiene la capacidad de centrarse en un tema. Si tú le quieres preguntar a alguien sobre un tema, búscate a alguien que tenga Mercurio en Sagitario y te va a decir cosas que el entorno normal no sabe, porque él está percibiendo que existen en otros ámbitos de esta vida o en otras dimensiones, las está intuyendo. Es un poco en Sagitario el mensajero de los dioses también, está captando informaciones que no están en nuestro entorno inmediato o vienen de otro nivel de la conciencia. Y Fíjate, dime, Juan. Dime. no, fíjate cómo un Mercurio en casa 9 o en Sagitario o con Júpiter es un Mercurio amplio, con una visión amplia, ¿sí? Y precisamente recogiendo temas que nos están preguntando acá por el chat, de
¿Y qué es un Mercurio en casa 8? Y si mi Mercurio sí está en Sagitario, pero en casa 3 y todo esto, precisamente este Mercurio tiende a ser como a complementar y a recoger de toda esa información de todo un poco y hacer una unión y una globalidad de las cosas, ¿sí? Ujú. Sí, un Mercurio en casa 8 es como lo que estamos hablando de Escorpio, ¿sí? Es similar. Esos son los temas que hace un Mercurio en Sagitario en casa 9, como unión de cosas, ver lo parecido de lo parecido. ¿Mm? Sí, en Sagitario hay una capacidad de predicador. Entonces, Mercurio en Sagitario le gusta enseñar, predicar, se moviliza mucho por llevar la información que él considera verdad a otros. Esa capacidad de educar o guiar también. Es como un guía, una especie de comunicador guía. Y tal vez algo que hay que tener en cuenta en Sagitario, Sagitario se está orientando por verdades profundas, según, esto de verdades profundas es según la persona, ¿no? Para otra persona la verdad profunda puede ser otra. Entonces las verdades triviales, que considera triviales, no le llaman mucho la atención. Eso es una cualidad, ¿no? No se centra en lo superfluo. Solo que a veces ciertas trivialidades son importantes porque no se acuerda dónde dejó las llaves, por estar pensando en la estratosfera, en Plutón, Mercurio y que hay más allá de Plutón, y se le olvida que hay ciertas cosas objetivas y es un muy buen ejercicio en general para todos los planetas, mirar el complemento, el signo que está al frente lo complementa. Yo a veces he pensado, así soy Sagitario, por eso estoy rajando de mí mismo, que los signos en realidad son como si fueran una moneda. Aries, Libra, Tauro, Escorpio, Géminis, Sagitario, Cáncer, Capricornio, Leo, Acuario y Piscis, Virgo, como si fueran realmente un paso de la energía que hace como esto, como el 8 del infinito que pasa. Es la misma energía, pero el calor en un extremo que es temperatura y el frío en el otro extremo que es temperatura, solamente que el frío es ausencia de calorcito. Pero en el otro extremo, que es la misma, es temperatura, pero en el extremo caliente, ausencia de frío. O sea, es una modulación. Y en estas ideas locas de Sagitario, ahí tengo una amiga que me dice que tengo una mente muy volada, pero es que Sagitario está pensando en esas realidades que son valiosas, pero también hay que mirar si los cordones de los zapatos están bien amarrados y me puse la media que No me corresponde. caigo. Alguna vez en una consulta, finalicé la consulta hace muchos años, pero ya cuando vivía en Medellín, y me dice la señora que estaba atendiendo, me dice, ¿puedo hacer una pregunta? Le dije, claro que sí. Me dijo, es que es un poco como personal. Le dije, no, tranquila, si yo se la puedo responder, y si no, pues no. Me dijo, eso es para la buena suerte. Le dije, ¿qué? Y me señaló los pies y tenía una media de un color y otra de otro. Bueno, Es ya. que, es que Sagitario está en la nube, hermano. Sí, le toca a uno a Sagitario veces bajarse del ovni, más bien. está en el cielo, Sí, por hay que poner los allá. pies en la tierra. Sí, claro. Pues fíjate que por eso es el centauro, ¿no? Y tú ves a los Sagitarios normalmente que se tropiezan muy fácilmente con un andén o con una cosa y otra porque es como, eh, o sea, yo sé que tengo que llegar a un lado, pero no sé cómo lo voy a hacer, no sé el paso a paso. A veces la visión global de Sagitario hace que se pierda de los detalles de Géminis y de Virgo. Y hay Virgo y Géminis, que son la cruz mutable, le ayudan a decir, oiga, a ver, toda esa visión tan global, mírese a ver qué media se pone, en serio, mire la puntualidad, es muy importante para Mercurio en Sagitario, no lo tengo en Sagitario, pero me he dado cuenta que Mercurio en Sagitario tiene una visión global muy valiosa, pero necesitamos puntualizarla en el sentido del presente real, aplicable y útil. Eso sería Virgo. Y de la información que es contextual, práctica del momento, Géminis, porque si no nos volamos. Digamos que Piscis y Sagitario en ese brazo es como la expansión a lo más grande, hacia afuera Sagitario y Piscis hacia adentro. Y Virgo y Géminis le están diciendo, oiga, pero en este mundo práctico, está bien, su expansión, maravilloso, pero toco madera. A ver, pies en la tierra. Bueno, sigamos. Eh, Qué pena, te hago una pregunta de quiero, Martín, ¿dónde es que está tu Mercurio? Tú tienes un Mercurio es en Ah, Escorpio, ¿no? en el grado 29 grados 59 minutos de Escorpio. 59 minutos Ah, 58 segundos de Escorpio, en frontera por de eso signo es, entre Sagitario y Escorpio.
Por eso es que no podemos hablar de cosas banales, a ver, que si la Ay, reina, que si el hermano. no sé qué, acá tocas hablar de la vida y la muerte, de la vida, del alma, del... Del alma, de la trascendencia, de la inmortalidad en este cuerpo, en esta tierra, en este instante. Muy Bueno, bien, vamos a bueno, ver. bueno, Tenemos ahora a Mercurio en 6 minutos para Capricornio. los últimos que nos quedan. Bueno, bueno, hermano. Se nos fue Mercurio en Sagitario muy largo. Capricornio. Mercurio en Capricornio es un constructor, son ideas concretas, efectivas, eficientes, que necesitan es como de hacer un paso a paso. Los planetas ubicados en Cáncer o en Capricornio lo que buscan es hacer una casa suficientemente cálida en invierno, suficientemente fría en verano. ¿Sí? Por eso Cáncer y Capricornio es invierno y verano. Los planetas allí necesitan ser rescatados porque están capturados por la mamá y el papá, como si los tuviéramos donados hacia ellos. Es algo así como si todos se lo quisiéramos donar a ellos. Mira papá lo que hice, mira mamá lo que hice. Un Mercurio allí necesita reconocer su mente, su individualidad, su expresión, su aprendizaje y hacer cosas efectivas con ello, generar acciones concretas, directas. Si hay una cosa en Capricornio, es un signo cardinal de tierra. Un Mercurio en Capricornio tiene una preparación, una visión muy pragmática de la información, de la comunicación, muy útil y muy estratégica. No suelta palabras por soltarlas, sino sabe lo que está hablando, sabe lo que está diciendo. Me acuerdo de la carta de Stalin, que tiene a Mercurio en Capricornio, y cuando se enteran en una reunión con los aliados que Estados Unidos está desarrollando la bomba atómica y están observando la reacción de él, parece como si no, como si nada, como si eso fuera una noticia que él conociera, pero apenas termina la reunión llama inmediatamente a decir, miren, nos van a ganar y aceleren la producción de la bomba atómica que estamos desarrollando los rusos. Es decir, hay como una capacidad de no mostrar afuera lo que está pasando adentro y de mantener como una especie de imagen o de fachada en la información. Como no, Capricornio es un signo muy defensivo a veces, y entonces coloca la tierra de Capricornio con Saturno se puede volver muy frío, parece muy sólido, pero por dentro se pueden estar movilizando emociones muy intensas y a veces nos podemos engañar cuando la persona dice, no, no me pasa nada, o todo está bien, y por dentro sí está pasando, pero no se queda quieta, sino que se moviliza para determinar rápidamente, porque es un signo cardinal, no se queda quieto, qué hacer con el uso de la información. Eso es un tema muy interesante porque son personas brillantes, sagaces, capaces, sobre todo que tienen un pensamiento estratégico a mediano, corto y largo plazo con la información. Si se mete a estudiar un curso de algo, lo termina, porque sabe para qué lo está estudiando. Así se demore, pero sabe que eso lo necesita en el tiempo como una ficha en un rompecabezas. Va en tal sitio, tiene esa capacidad de ordenamiento. Sí. Fíjate que todos los planetas de casa 10 también, digamos que todo lo que tiene que ver con Saturno, casa 10 o Capricornio, ¿sí? Son planetas que se cultivan, es lo que los alquimistas llamaban el plomo a convertir a oro. La prima materia, que son las situaciones cotidianas que se tienden a convertir en valores profundos, plomo a oro. Eh, ese proceso necesita trabajo, necesita método, estrategia, ¿sí? Los planetas en casa 10 no es que simplemente salieron al mundo y ya florecieron y son el gerente de la empresa y todo ese tema. No, necesitan estudiar, aprender, aplicarse, ¿sí? Un Mercurio en casa 10 necesita aprender de la comunicación, de la interacción. En Sí, una primera parte puede ser muy tímido y retraído, pero a medida que va recogiendo del mundo esos procesos, va generando su sustancia y la va mostrando al mundo. uno de los retos que tiene Mercurio en Capricornio es que el exceso de reserva y como el exceso de formalidad o de que lo que le están dando de información cumpla con ciertos parámetros que sean aceptables para la persona, eso limita la comunicación espontánea, como más abierta.
es una comunicación más estratégica. A veces la persona no lo nota, pero aquí es importante porque en alguna medida, si bien el arquetipo de Saturno en Capricornio da una capacidad de talento a largo plazo y de estrategia, también puede cerrarse demasiado defensivamente. Entonces, por eso podemos encontrar personas con Mercurio en Capricornio muy reservadas, muy silenciosas, muy tímidas incluso, no se abren por temor a que el entorno les vea su vulnerabilidad. Esa es una de las cosas que pasa en Ese es el Capricornio. punto que estás tocando de cómo debemos liberar a esos planetas de la gran madre o el gran padre, porque los planetas en casa 10 necesitan siempre como, o en Capricornio, tener una fachada social impecable, ser unos líderes sociales, entonces necesitan mostrarse con todas las normativas. Y acá está la liberación de eso, de no es hacer feliz a todo el mundo, es yo que quiero aprender, yo que quiero expresar, yo que quiero decir. Mira, hay una cualidad, Saturno en aspecto con Capricornio o Mercurio en Capricornio, hay una capacidad de memoria muy buena y una mente que es muy práctica. Algunos lo llaman mente matemática, no quiere decir que sean hábiles en matemáticas, sino saben dónde, cuándo y cómo es útil en una información. Tienen una capacidad de ser precisos, ¿no? Y Estratégicos. estratégicos, sí, muy. Y el lado que hay que trabajar a veces es cierto pesimismo o un énfasis excesivo en las limitaciones que pueden existir en una situación. Si miran demasiado esa parte de los obstáculos, el Saturno que está ahí escondido en Capricornio, en el arquetipo de Capricornio, empieza a decir, no es posible, eso se va a demorar mucho. Ese es cuidado. Muy bien. Bueno, vámonos para los dos transpersonales, Acuario, Acuario y Piscis. Piscis. Sí, casi nada. Ja, A ver Mercurio en cómo va. Acuario, ese es el yo sé. Eso Yo sí, sé. es una mente científica. Y no sé cualquier cosa, sé lo último. ¿No? Es lo último, Sé lo además. Sí. último. Sí, es una mente muy abierta, ¿no? El aire fijo. Es una mente muy abierta. Pero hay un tema con los planetas en Acuario. A veces tenemos la idea de que Acuario es muy abierto a todo, ¿no? Abierto a lo que la persona de Acuario considera que es lo nuevo. No es abierto a todas las informaciones, por eso los vemos a veces muy distantes. Y tú ves los arquetipos de los grandes inventores tan complicados a veces para tratar o no se relacionan con ciertas personas, es porque a veces se retiran del opuesto. Si a Leo le gusta tener todo un escenario para él, a Acuario no le gusta eso. Acuario ama la libertad y la distancia. Entonces hay cierta, en la comunicación de Mercurio en Acuario, hay una distancia emocional, es como que logra poner entre eso que está allá y eso que está acá, como un filtro. Muchas veces esa distancia es colocada precisamente porque considera que la información que está recibiendo no es la que él necesita porque él está pensando en términos de algo futurista o diferente o de avanzada. O la información que puede comunicar dice, esa gente no me la va a entender. De pronto un poco como estoy mirando un poco por encima a los demás. Ese es un arquetipo que no lo notan, no es con el ánimo de criticar en ningún caso, sino de darnos cuenta que hace que se pierda la capacidad de contacto que sí tiene Leo, que es todo el mundo está aquí alrededor mío, lo irradio, los atrapo, soy magnético. En Acuario es, la persona está mirando una visión más total, pero se puede descontextualizar de, ¿qué te pasó? Se fue la luz, Juan Carlos. Sí. Te veo oscuras. Menos mal acá tengo la planta eléctrica, hermano. Ah, no, sí se te fue la luz. Vea, pues si no me hubieras dejado aquí en el aire. Bueno, hablando de Acuario, ¿eso qué pasó? Debe ser porque me voy a sumergir a Pisces. Mira, una de las cualidades de Mercurio en Acuario es la necesidad de experimentar cosas nuevas, diferentes. Entonces, si le quieres regalar algo a una persona con Mercurio en Acuario, regálale algo que le estimule su capacidad de investigación futurista, algo que le llame la atención, porque están pensando no en términos del pasado, sino de lo nuevo por venir, de las ideas que generan más expansión, crecimiento, libertad, según el código de cada uno, advertimos, ¿no? Porque el código de libertad para una persona de Acuario como para otra es completamente distinto, según el concepto que la persona llame libertad. Y hay un cierto desapego también
en la forma de comunicar, si no se le presta mucha atención o él no está muy interesado en lo que se está comunicando, se desconecta, ¿no? Toma una distancia, se desconecta, como yo aquí en mi pequeño mundo de Acuario y ustedes allá, un poco distantes. Mira que los planetas que están ubicados en la casa 11 y 12 o en Acuario y en Piscis tienden a ser también la expresión de un colectivo, ¿no? Sí. Entonces, en cierta medida es como si ese Mercurio ahí hablara por el grupo también. Mira, Mercurio, también el arquetipo, me hiciste acordar de aspectos Mercurio-Urano o Mercurio en Acuario. La persona muchas veces en la información, uy, Juan Carlos se fue o regresó. Juan, ¿estás por ahí? A ver, Juancho, ¿será que Juan Carlos está o se cortó la comunicación? Ahí volviste, ¿no? Dije, uy, hablando de Mercurio en Acuario, este hombre se volvió invisible, extraterrestre. Iba a decir justo lo siguiente, que Mercurio en contacto con Urano o Mercurio en Acuario, el pensamiento se da, está hablando la persona un tema por acá y de pronto saltó por allá otro totalmente diferente y de pronto vuelve a este. Cuando justo te desapareciste, dije, ¿cómo así? Este Juan Carlos sí es Puro Urano, hermano. Yo puro para eso Urano. tengo Pero Urano tan fuerte en mi carta. eso ocurre con Mercurio en contacto con Urano o Mercurio en Acuario, la persona da saltos, tiene como esa capacidad de, te estoy hablando de cierto tema técnico y de pronto te pregunto de tal tema y de pronto salto a otro y a veces para el entorno que los está escuchando dice, perdona, pero ¿por qué no me hilas las ideas? O esta persona salta de un tema a otro. Incluso he notado que en sus mentes están hablando de un tema, ya está otro tema y sin darse cuenta, sin terminar esta idea, ya empataron la otra y dejan ahí como ¿esto qué fue? Como ¿qué pasó? Es exactamente eso. Eso es la astrología un poco, ¿no? Como es la unión de varias ideas e hilar después, hacer un hilo conductual. Ay, qué chiste, hermano, con esto de la luz. Bueno, Mercurio, la comunicación y entrando en Acuario, se nos fue la luz. Don Juan, Mercurio en Piscis, el último Sí, signo que resume a todos. mira, a mí Piscis me parece que es un signo supremamente interesante, importante, porque me parece que hace una síntesis de los 12 signos. Le Mm, han dado en astrología común y corriente un matiz como de, ay, el Piscis no sabe ni qué quiere, ni cómo lo quiere. Y mm, no, es que realmente en Piscis es que hay una síntesis y un resumen de todos los signos de los zodiacos. Yo pienso que los planetas ubicados en casa 12 y en Piscis es como si fueran eh, la voz de lo social, del inconsciente colectivo. Algo que nadie más se atreve a decir, el Piscis lo está percibiendo y de alguna forma tiene que darle expresión con Mercurio. Tiene que decirlo, hablarlo, comentarlo, moverlo. Bien sea cualquier planeta que esté allí, si es Marte, a través de mi fuerza, de mi iniciativa, si es el Sol, a través de mi autoridad, si es Venus, a través de la belleza, el amor, el gusto. Por eso son los artistas natos, porque tal vez a través del arte se puede expresar más eso, a través de un libro, la literatura, a través de un poema o a través de un cuadro, se puede expresar algo que está allí moviéndose en el ambiente. Eh, Más allá de ser un inmovilizador, los planetas en casa 12, yo pensaría que uno debe conectarse con que yo soy la expresión de algo que nadie más se atreve a decir, a hacer, a mover aquí en el ambiente. Y soy el que rompo una cadena de muchos años familiar, de que un problema que ha partido de generación en generación y que cuando uno nace con planetas en casa 12 tiene que ser el vocero de esa situación. Un Venus en casa 12 a través de mis amores le doy la expresión a algo que ha venido de mi mamá, mi abuela y mi bisabuela. ¿Sí? Un Mercurio eh, con poesía, con arte, con mística, muestro la magia en el mundo de todo lo que se ha vulnerado en mis antepasados.
Sí, la casa 12 de Piscis es muy interesante porque es el final, resume todos los signos y es la gestación del siguiente ciclo que nace en Aries. O sea, encontramos el útero cósmico en Piscis, que recibe todos los signos anteriores, toda la información, no para acabarse, sino para generar nuevamente nueva vida a partir del 0 grado de Aries. Entonces el Mercurio en Piscis, que es signo mutable, los signos mutables buscan el contacto, la conexión, la sanación, incluso la relación, se enfatizan en la relación, y agua es un contacto emocional profundo. Algunos autores hablan del signo de Piscis como, y la casa 12 como el aprendizaje del alma colectiva humana, del grupo en el cual está la persona. Por eso captan sensible, psíquicamente, todo lo que está en el ambiente intuitivamente, pero también es el aprendizaje propio del alma. Entonces, si ahí está el arquetipo de Neptuno y Júpiter como regentes de Piscis, hay una fantasía muy profunda, hay una capacidad de ensoñación. Entonces comunica con una gran profundidad, pero a veces son muy reservados también, porque sienten que el entorno no van a comprender. Alguien decía que Piscis sufre por amor. Entonces tienen esa capacidad de conexión con otras realidades. Ellos mismos a veces no son conscientes. Otras personas con planetas en Piscis lo hacen consciente y literalmente tienen conexión con otras realidades que no son estas realidades del espacio-tiempo, del mundo de Saturno, el espacio-tiempo, sino de realidades más finas, más sutiles. Y por evitar el ser mal vistos o el ser exiliados, mandados allá a la casa 12 o al último signo allá, para evitar eso a veces son muy prudentes y reservados, pero en realidad tienen una comunicación muy fina, muy poética, muy sensible, muy exquisita. Y ese temor como a expresar o ser malentendidos de alguna manera los limita muchas veces en una comunicación más abierta o más directa, porque temen que el entorno no entiendan propiamente ese mundo fino que está comunicando. Eso hace una de los retos que hay en Piscis, ¿no? Digamos que establece un contacto emocional, psicológico y espiritual no solo con las personas, con el entorno, sienten la plantica, el mineral, o sea, hay una conexión emocional muy interesante en el signo de Piscis y todo lo tenemos en alguna parte. Y hablando de Mercurio, pues es una inteligencia en la comunicación muy empática también, ¿no? Y depende, si el entorno es receptivo, pues se abre y muestra; si el entorno no es tan receptivo, se cierra para sí mismo. Sí. Natalia nos dice, Mercurio en Piscis, he notado que sufren por lo que piensan los demás de ellos. Miedo a la crítica. Sí. Sí, Y claro, también, porque lo que están comunicando es un mundo muy sensible. Yo lo he visto en personas de Piscis. Entonces, desde afuera los vemos de pronto, ay, tan sensible, pero es que están comunicando como lo viven, sentimiento profundo. Y a veces no es propio, sino sentimiento de la conexión con el grupo familiar, social o el entorno que hay en su espacio, en su naturaleza. yo, Sienten. yo creo que lo mejor para los planetas en casa 12 y en Piscis es aprender formas de expresión, ¿sí? Lo peor que le puede pasar es no tener uno lenguaje, no tener uno comunicación, no tener algún tipo de arte, Sí, no tener algún tipo de trabajo en donde expresar las cosas. Mercurio en Piscis necesita recoger del ambiente para dar de alguna manera una forma, ¿sí? Las palabras nos contextualizan. Fijémonos, por ejemplo, cómo existe una palabra para definir cuando se mueren los papás. ¿Sí? Eh, ¿cómo es la palabra? Se me fue la palabra. huérfano. Soy huérfano, exactamente. Pero no existe una palabra para definir cuando se muere un hijo, porque es tan doloroso y tan profundamente crítico que no hay cómo ponerle una palabra. La palabra nos ayuda a dar un contexto y si le damos un contexto podemos solucionarlo, trabajarlo, metabolizarlo, solucionarlo. Por eso un Mercurio en casa 12 o en Piscis necesita aprender formas de expresión, música, arte, algo para expresar la emoción, Escritura, escribir. escritura.
Mm. Mira, uno de los retos bastante, si Mercurio es la capacidad de razonar o de procesar información, de combinarla y formular la información y producir discernimiento, que es una cualidad que está ahí también asociada, se puede ver limitado por la confusión, por el estado emocional de la persona, por el exceso de ensueño. El exceso de ensueño hace que la persona de pronto no comunique. Por eso el signo que está al frente de Piscis es Virgo, que le dice, bueno, todo eso que sientes, vuélvalo a algo tangible, lo que tú estás diciendo, vuélvalo a arte, vuélvalo a una expresión afuera o escritura. Recuerdo con una persona con unas dificultades de comunicación con sus padres, que no se podían, y ya eran personas, sus padres eran mayores y esta persona no era un niño, ya era una persona bastante adulta, pero mucha dificultad de comunicación al punto de que se bloqueaba la comunicación y él por no herirlos, pues no comunicaba, pero era peor. Y porque también sentía que ellos no lo entendían, para Piscis es muy importante sentir que lo entienden en el alma, en lo que quiere comunicar, y eso es complejo, puede generar pues una dificultad para ser asertivos. Como le planteé precisamente, hagamos de esa comunicación un canal viable. Se dedicó a escribirles carticas, todo lo que él sentía. Y él descubre que de esa manera sus padres lo leen. Y ellos también empiezan a escribir y se estableció un canal de comunicación que estaba roto a través de poder sacar esos sentimientos a algo que tú dices, palabras, cosas tangibles, cosas que se pueden palpar, y eso permitió restablecer la comunicación. No que estuvieran de acuerdo en todo, restablecer la comunicación. Porque hay algo que le duele a Piscis, es sentirse solo, perdido en el universo del sentimiento, rodeado de muchas personas sin poder hablar. Y el Virgo que está al frente le dice, ten en cuenta que los otros no tienen la misma sensibilidad que tú tienes y necesitas poner en palabras, como decir, esto es una hoja, esta es una hoja y esta hoja es visible. Lo que tú estás diciendo, hay que poner en palabras para que pueda, digamos, las palabras serían como una antena donde aterrizan todos esos sentimientos de Piscis y se pueden ver viables y útiles. Bueno, compañero, Por más de que tratamos, hermano, no la logramos. ¿cuánto nos Una hora y gastamos? A diez, ver, Juan. hora y 16, hermano. Uy, No, no, eso no, no, nos no. va a Mejor tocar, dicho, para la próxima, menos Mercurio. nos va a tocar traer a Saturno ahí que nos diga, a ver. A ver, señores, marchando derechito ya 2 minutos, siguiente signo. Eh, que la voz tuya es un arrullo, hermano. Que mejor Ay, dicho, que esa voz de Martín, ese descendente en Piscis, se le salió ahí ese totalmente. Mercurio-Venus en conjunción que tengo. Ay, ay, ay. Eso que no conocen mi cuadratura Urano. Mercurio-Urano. Eh, ¿qué podemos decir un poco de los planetas en retro que van hacia adentro, que trabajan Vale. internamente, que cuando se ponen directos empezamos a ver cómo el planeta empieza a tener una solución, mi comunicación, mi aprendizaje? Es como uno puede ver en progresión cuando se puso directo y va a ver que uno en esos momentos empezó a desarrollar unos mejores dotes de expresión. Pero no quiere decir que cuando esté en retro por nacimiento sea algo nocivo, malo, demás, no, es un proceso hacia adentro, ¿no? Vale, perfecto. Sí, el retrógrado obliga a esa, no, no es negativo, obliga a profundizar. Si son documentos que vamos a presentar, revíselos, mírelos, está seguro que está bien hecho. ¿Qué implica? O sea, obliga a tomar un darse cuenta más profundo. Yo les comentaba en la charla anterior que tengo un amigo con 2 carreras realizadas en universidades top en los Estados Unidos. Una de ellas es filosofía y la otra es economía. Y es una persona muy profunda. Sol con busto, con Mercurio incluso, casi en el mismo grado, y retrógrado, que cualquiera normalmente en la astrología convencional dice, uy, esa persona, la información que maneja, es una persona de una profundidad, incluso con él mismo, cuando hace algo, él se lo cuestiona, se lo revisa sinceramente. O sea, creo que hay que reformular ciertos conceptos que vienen del pasado, de la astrología en el sentido bueno o malo, y más es que miremos conciencia, conciencia. Una pregunta que están haciendo acá, que con Mercurio en Piscis, la información que se recibe es muy difícil de pasarla a palabras. Hay una clave con Mercurio
porque ya sabemos que detrás de el planeta tiene una función, es como una herramienta, como un carro, digamos. Un carro tiene una función, transportar. Pero los carros los puede mover el diésel, la gasolina, la energía eléctrica, el carbón. Y como decimos en Colombia, ese carro lo mueve una pila de gente empujando cuando se van. Entonces, eso se llama aquí una pila de gente, muchas personas empujando el carro. Entonces, el carro se mueve con un tipo de energía. ¿Cuál es la energía que está detrás de Mercurio para moverle, por ejemplo, estimular la comunicación con una persona? Si está en signos de agua, es cómo te sientes. Si yo Emoción. tengo a Mercurio, como nos dice aquí una de las personas que tiene a Mercurio en Piscis, es difícil poner en palabras, escribe como lo sientes, no como lo piensas. Es que yo siento mucho dolor, escríbalo. Siento Ah, pero es que no me dolor. entienden, pero es que tú lo sientes así, escríbelo, comunícalo así, Dibújalo. dibújalo, Exprésalo. siente, ¿cómo lo sientes? Es que yo siento que se me cayó el mundo encima, escríbelo, así es lo que sientes. Si lo aceptan los otros o no, eso es otro tema, Sí, ahora, si no lo aceptan los otros, busca quien te lo acepte. ¿Sí? ¿sí? Llámese terapeuta, llámese amigo, y tienes unos espacios donde puedes expresar eso con esa persona que sí te acepta, que acepta que llores, que acepta que expreses, que te desgarres internamente, y tienes otros espacios con personas que no entienden de eso, y pues ahí eres racional y todo, pero busca unos espacios en donde te acepten como eres y lo que sientes. El hecho de que en Piscis tenga al frente a Virgo, te está diciendo, y es Mercurio en Virgo, exprésalo de alguna manera, ponlo en tierra, en cosas concretas. Por eso decir siento que estoy confundida, estás diciendo ya algo, estás diciendo tu Ya, percepción, tu verdad, lo acepten o no lo acepten, lo estás sacando afuera, es muy importante. Si es un Mercurio en elemento aire, Géminis, Acuario, Libra, ¿y tú qué piensas? Estamos estimulando la comunicación. Y dinos qué piensas y qué teoría hay sobre tal tema. Entonces la persona con Mercurio en aire se va a ver estimulada a hablar, porque si empiezan a hablar de sentimientos y él tiene Mercurio en aire, dice, eso no me interesa, a mí me interesa es hablar de datos, de cosas precisas, de información y estadísticas, establecer leyes. comunicación, sí. Mm. Pero si es en elemento aire, hay que decirle, bueno, ¿tú cómo ves esto de manera práctica? Dinos todo esto que estamos hablando pragmáticamente, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué sentido de utilidad tiene esta Desde información? la tierra, desde la Desde la tierra. tierra, polo a tierra, que de manera muy, muy tangible, ¿esto sirve para Sí. qué? ¿O tú O cómo lo sea, ves? me Sí. vienen a hablar hora y media de Mercurio y a ver, ¿qué saqué de esto? A ¿A qué ver. saqué esto? ¿Eso sirve para qué? ¿Dónde está en mi carta? ¿Me sirve o no me sirve? Y si es un Mercurio en fuego, en Sagitario, que la persona no se aguanta y se le salen los letreros por todo lado y dice, mire, yo opino que eso sirve, no sirve, o hagámosle ya, se mueve, pero va a ser muy franco, muy directo, no se puede callar, va a ser muy imprudente en el sentido de decirlo sin filtro. Eso generalmente es en el fuego, pero también puede ser muy entusiasta que dice, venga, venga, yo ya medio entendí la idea, ¿por qué no la vamos haciendo y hagamos tal otra? Porque el fuego no necesita inicialmente para moverse tener una comprensión intelectual, sino ya intuyó, captó, dijo, claro, esa idea sirve para esto, esto, pongámonos en movimiento, entusiasmemos a la gente. Al frente está el aire que dice, comuníquese mejor, contextualice mejor las ideas, infórmese mejor, porque si no le va a quedar algunos errores de ejecución por falta de información, porque se mandó por puro entusiasmo. Bueno, mi querido Martín, Ya, hermano. ya, ya, mucho mercurio, hermano. ¿Qué? Nos vamos para el otro domingo con luna, ¿no? Con Porque la es luna lo último que lunera, nos queda de los cascabelera. rocosos, con la luna y el sol lo tenemos que meter, porque así sea el sol tan popular en todas las revistas de que sol en Cáncer, en Leo, en Libra. Tenemos que hablar del sol porque ese es un arquetipo importantísimo. Entonces, yo creo que para la próxima empezamos con luna y la siguiente vamos a ver con el sol, Y porque en por allá 15 en días, porque es que fíjate Júpiter, que además en 15 hermano. días, bueno, sí, o sea, luna y sol. Y Luna y es que sol. además yo creo que vamos a coordinar con el sol con el eclipse, ¿sí? Entonces, Perfecto. pues qué belleza. Pues Bueno, muy queridos bien, amigos, muchas gracias por acompañarnos, por disfrutar de este momento. Nosotros con Juan Carlos nos gusta hacer este espacio porque nos ayuda a repasar, a estudiar, a perder el miedo a hablar.
a equivocarnos. Entonces, gracias por ayudarnos. Esperamos que ustedes se disfruten este espacio. Estamos tratando de hacer una astrología muy fácil, que no podamos decir, es que no tengo plata para estudiar astrología. Los estamos ayudando a crear un pensamiento holístico, porque la astrología nos enseña a mirar el todo, el cielo, a mirar en 360 grados y no solamente mirar así como nos enseñaron a leer, solamente así, sino cuando miras el zodiaco, miras una esfera no de 180 grados, 360 grados. Entonces, queremos Claro. estimular este tipo de aprendizaje gracias a la cuarentena. Gracias a la cuarentena. Estamos Y en este hermano, y es ejercicio. que mirar el libro de los cielos, como tú bien lo dices, y mirar la amplitud del cosmos, nos permite ser mejores seres humanos, más tolerantes, a, a dejar que la diversidad se exprese en todo su sentido, a que no solamente como yo pienso o como yo miro el mundo es, sino que hay muchas formas de verlo. Y tal vez en el objetivo final de todo esto es eh, ponernos unas gafas que nos permitan ver que la vida es más amplia, O un mercurio quitárnoslas, más amplio, o quitárnoslas. o quitárnoslas. Un abrazo, mi querido amigo, y gracias a todos por estar tan Abracitos atentos a de luz. Y nuestras... ahora sí, el COVID-19 nos puso a saludarnos como los orientales. O tal vez Abrazos así, desde ¿no? la distancia y si no, abracitos de luz y de energía para todos. Nos vemos en 8 días con la luna, el yo emocional. Muy bien, hasta Bye. pronto. Chao.